Hola, somos Imperfectamente Perfectos. Mi nombre es Valentina, pero no estoy sola hoy. Me acompañan 3 personas más. Saluden, chicas. Hola, soy Romina Soy Luciana. Y yo soy Fabiana. y juntas somos Imperfectamente Perfectas. Empezamos con el tema del día. En este podcast hablemos sobre los prejuicios y los estereotipos. Primero quiero darles una definición de qué son los prejuicios y los estereotipos para que lo tengan claro y pues puedan entendernos. El prejuicio suele ser una idea u opinión que tengamos acerca de una persona. En cambio, los estereotipos suelen ser representaciones que ya están marcadas sobre un grupo. Ambas pueden ser positivas o negativas, pero como sabemos en su mayoría son negativas. Existen varios tipos de prejuicios, tales como prejuicios sociales, lingüísticos, basados en discapacidades, de género, en el origen étnico, religiosos, basados en la orientación sexual, en la edad, etc. En el lado de los estereotipos están los mismos, solo que se intercambia el receptor. Un prejuicio es directamente para una persona y un estereotipo es para un grupo. En este podcast vamos a detallar algunos aspectos, los estereotipos y los prejuicios comunes en la generación actual, cómo los prejuicios pueden afectar a las relaciones y dividir a la sociedad, y cómo pueden llegar a dañar la mente de adolescentes que desean seguirlos para lograr encajar. Ahora le doy paso a Luciana, que va a hablar sobre cómo han variado los estereotipos con los años. Bueno, sobre este tema se realizó una investigación hecha por la Asociación Americana de Psicología que afirma que los estereotipos de género no son fijos ni rígidos. Pretenden unir su estudio a otros que muestren que los estereotipos son flexibles a los cambios de los roles sociales. En este estudio se encontraron 3 tipos de características principales. La característica comunión, que es alguien cariñoso e emocional. La agencia, que es alguien ambicioso y o valiente. Y por último, competencia, que es inteligente y creativo. De esto se buscó si cada característica era más cierta para mujeres y hombres o para ambos. Un ejemplo que muestra estos cambios en relación a la competencia, que son los inteligentes y creativos, se aprecia en una encuesta realizada en 1946, donde el 35% de las personas pensaban que los hombres y las mujeres eran inteligentes, mientras que en el 2018 este pensamiento evolucionó, alcanzando el 86% de personas que pensaban que ambos sexos eran igualmente inteligentes. En esta investigación se mostró que la perspectiva influye mucho en los estereotipos de género. A medida del tiempo, el pensamiento ha ido cambiando y evolucionando, y esto ha cambiado la perspectiva de las personas sobre los roles de género. Esto ha hecho que los estereotipos y prejuicios evolucionen, por ambas partes, buenos y malos. Un beneficio bueno de esto es que se realizó un aumento en las mujeres en puestos de trabajo, y esto se debe a la competencia percibida. Es decir, a las mujeres se les vio como personas más ambiciosas, valientes y con gran liderazgo, por lo que se les admitió estar en trabajos que antes eran solo para los hombres. Lamentablemente, las ocupaciones laborales aún muchas tienen la percepción de que las mujeres no tienen suficientes características de competencia ni de agencia, y se les atribuye más estas características a los hombres. Esto concluye que, aunque las diferencias más marcadas por los roles de género reflejan la posición social de hombres y mujeres en la sociedad, también pueden seguir evolucionando y cambiando su posición y percepción social, que también cambia. Gracias. Ahora le doy paso a Valentina, que va a hablar sobre cómo afectan los estereotipos y prejuicios a la mente de los adolescentes. Bueno, para empezar, como todos sabemos, los estereotipos y los prejuicios están muy inclinados al daño personal de los adolescentes, mental como físicamente, pero más presentes se encuentran en los daños mentales. Al darse cuenta de lo que tratan los estereotipos, se imaginan que tienen que ser de una manera en específica para así poder encajar en ciertos grupos sociales, lo que no está bien. De lo que no se dan cuenta es que esto les genera ideas y costumbres que no son correctas. Es decir, comienzan a pensar que fingir para encajar está bien cuando en realidad no es así. Todos estos chicos deberían saber lo importante que es tener amor propio a uno mismo, para así saber que siendo como uno mismo basta y sobra.
Debemos tener total conciencia de que hoy en día estos ideales generan que los adolescentes se sientan insuficientes consigo mismos, generando traumas o incluso la depresión, ansiedad, acoso escolar, entre otros. Estas ideas son tan complejas que pueden llegar a causar que un chico se autolesione o incluso se quite la vida, ya que siente que sin encajar no se va a sentir bien consigo mismo. Los estereotipos generan problemas de salud en chicos y en chicas. Desde muy chicos somos criados con esa ideología de que las mujeres no juegan fútbol y que los chicos no juegan con las muñecas. Y estos son traumas que nos generan nuestros propios padres, porque todas las generaciones llevan arrastrando este tipo de ideas y nunca desean corregirlas. Nunca se dan cuenta de que en verdad deben ser corregidas. Muchas veces esos traumas se generan y nos acompañan toda nuestra vida. Estamos totalmente acostumbrados a cerrarnos a solo una idea que en realidad nos hace daño a nosotros mismos. Aún así, siendo mayores o con más madurez. A pesar de que ya tengamos más madurez, seguimos escondiendo este tipo de temas, quizás por miedo o por nuestros traumas del pasado. Miedo, traumas, no querer hablar, ansiedad, depresión, y hacer este tema de uno normal y uno corriente, y no darle la suficiente atención, son en realidad todos los daños que se llevan arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, y que no somos capaces de mejorar. Todos estos problemas nacen de lo que pensamos, nacen de la mente, de nuestras ideas y de la visión que tenemos sobre las cosas, y en especial de toda la sociedad. Ahora vamos a darle paso a Fabiana, que nos va a explicar cómo prevenir o dejarte influenciar por los estereotipos y prejuicios. Ahora que sabemos un poco cómo los estereotipos y prejuicios afectan a nosotros los adolescentes, veamos cómo podemos dejar de influenciarnos por ellos y erradicarlos. Todo el mundo tiene prejuicios que los basan en estereotipos usualmente falsos. Estos influyen en la forma con la que tratamos a las demás personas y puede ser dañino. El primer paso y el más importante para combatirlos es identificar y reconocer tus propios prejuicios. Pregúntate a ti mismo, ¿qué beneficios consigues al discriminar a otros? O si lo han hecho contra ti, ¿cómo te has sentido? La mayoría basan los prejuicios en estudios o noticias que encuentran en internet o las redes sociales, las cuales suelen ser falsas o exageradas, por lo que si quieres combatirlos, debes buscar información que te muestre que son erróneos. Lo siguiente que puedes hacer es tratar de tener contacto con el grupo discriminado. Intenta conocer más sobre ellos, los estereotipos por los que la gente los suele juzgar y busca lo que tienen en común. Debes estar comprometido a cambiar. ¿Sabías que la baja autoestima se proyecta en la forma con la que tratas a las demás personas? Por eso es importante sentirse bien con uno mismo a la hora de conocer y aceptar a las personas de tu entorno. Las conductas prejuiciosas están conectadas con el miedo de ser indeciso o tener que responder algo rápido a ciertas preguntas, por lo que solemos llevarnos por lo primero que se nos venga a la mente. En el caso de conocer a nuevas personas, los estereotipos. Hay que ser más empáticos con nuestro entorno, tratar de ponernos en su lugar cuando son juzgados, al igual que es importante valorar la diversidad y abrirnos a otras personas, ya que con esto podemos ampliar nuestros puntos de vista y mejorar nuestra creatividad. Debemos reconocer también que no somos todos iguales y que tampoco compartiremos los mismos gustos, porque cada uno tiene sus propias costumbres y valores. Y por último, si escuchas que alguien lastima o ofende a alguna persona encancillándolas bajo un prejuicio, o si incluso te lo dicen a ti, no te quedes callado. Demuéstrales que estás en contra de ese tipo de comentarios, que si bien suelen ser considerados como bromas, no hacen gracia y pueden causar daño. ¿Y cómo puedo hacer? No necesariamente debes ser un experto en cualquier tema que se relacione a un estereotipo. Puedes iniciar una discusión, y con esto no me refiero a pelea, con la persona que dijo el comentario y exprésale que para ti lo que mencionó no te parece correcto. Utiliza tu sentido común y empático. Puedes hacerles varias preguntas que te permitirán llegar más allá en hechos y argumentos, y también le podrás demostrar que sus afirmaciones son incoherentes. Al paso a Romina, que va a hablar sobre cómo dejar de juzgar a las personas solo porque cumplen con un estereotipo. Bueno, hola. Algo que debemos aprender como una sana sociedad es a no juzgar ni criticar algo que está ligado con los prejuicios. Sentirse bien con uno mismo es importante en el momento de aceptar a los que son diferentes, pues no tendrás que utilizarlos para aumentar tu autoestima. Podemos ver esto en el bullying con los niños pequeños, ya que cuando estos niños se sienten mal con ellos mismos, reflejan eso hacia los otros niños. Y muchas veces esa culpa se proyecta en aquellos que son diferentes y ahí así los juzgan. Una vez mi mamá me dijo una frase que se ha quedado en mi mente durante muchos años, literalmente muchos años, que es: no hagas lo que no te gustaría que te hagan.
Teniendo esto en cuenta, pongámonos a reflexionar. Chicas, ¿las han discriminado alguna vez? ¿Qué han Sí, sentido? Sí, Sí. ¿Cuál fue esa vez? sabes, cuando era más pequeña, yo estaba acostumbrada a jugar básquet en la selección de mi anterior colegio. Y pues yo desde muy chiquita he sido muy bajita. Entonces, como muchos sabemos, el básquet es como representado para gente así alta, NBA, grandotes, altos. Entonces, siempre me sentía como discriminada porque en sí sentía mucha presión en mí por ser muy bajita. Pero en sí sentí también bastante apoyo de mis compañeras de equipo porque tenía como un dote. Yo jugaba bien, pero no estaba como defendiendo o atacando porque mi estatura no era apropiada para hacer eso, pero lo que estaba haciendo era como mover el balón de lado a lado y sí aportaba al equipo. Entonces yo creo que esto es un ejemplo de que aún así no cumplamos con un estereotipo en algún aspecto, podemos, o sea, podemos como ayudar en algo, en ese deporte o actividad, podemos aportar en ese deporte. Y bueno, o sea, sí me sentí como media frustrada, me sentí triste, pero al final mis compañeras me dieron bastante apoyo, incluso mi profesor, y ellos confiaron en mí y a la final ese año mi equipo quedó campeón en los intercolegiales y bueno, estábamos muy felices todas. La verdad me parece que lo que dijo Vale fue bastante interesante, pero ¿qué pasó contigo, Lu? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Yo creo que algo en lo que he sido discriminada, o no tanto discriminada, sino más bien un prejuicio y un estereotipo que yo tuve desde que fui chiquita, es que la hermana mayor tiene que siempre ser perfecta, tiene que encargarse de todo, tiene que como ser el ejemplo a seguir y no siempre es lo que alguien mayor va a tener, o sea, simplemente porque seas mayor no significa que vas a ser madura o vas a tener todo en control y es algo a lo que siento que he sido sometida desde que he sido muy chiquita. Siempre las mejores notas las tenía que sacar yo, que no me podía portar mal, no podía hacer berrinches, no podía ser egoísta, entre paréntesis, porque no sé si eso se llamaría ser egoísta. Con cosas que yo quería, tenía que darle cosas a mi hermano tenía que tener más chances que yo, entonces siento que eso es algo que me ha afectado bastante ahora y es una de las principales razones por la que me cuesta muchísimo comunicar cómo me siento y mostrar cuando me siento de alguna forma. También es por lo que soy bastante fría con mi familia y más cariñosa con mis amigas y así, porque en mi familia siempre se vivió como de esa forma que al ser perfecta también tus sentimientos tenían que ser perfectos, tus sentimientos que tenían que estar en control, las notas tenían que ser perfectas, entonces yo llegaba y si la nota no era perfecta recibía un castigo, pero si la nota era perfecta no recibía nada a dar, simplemente es tu deber y ya. Y mi mamá siempre me puso como en este podio en el que tenía que yo estar primera y si no estaba primera no había hecho lo suficiente para ganarme lo que tenía que haberme ganado. Aparte de eso yo también fui la primera en la familia, entonces todos eran como que, ay, Luciana esto, Luciana lo otro, Luciana tiene esto, Luciana tiene lo otro, entonces muchas de mis primas siempre siento que de alguna forma me han envidiado o me han tenido algún tipo de recelo por lo mucho que mis tías o mis abuelos hablan de mí, porque yo sé que hay algún tipo de favoritismo en la familia, que siempre hay, pero sí siento que ese tipo de favoritismo afecta a la familia, en especial en este caso que mis primos eran tan chiquitos y ya les estaban empezando a comparar conmigo, que Luciana a tu edad ya hacía natación, Luciana a tu edad ya jugaba esto, Luciana a tu edad ya aprendió a hablar, Luciana a tu edad ya caminaba, Luciana a tu edad hizo esto, Luciana a tu edad tenía estas notas, Luciana a tu edad esto, lo otro. Entonces, a pesar de que me quieren mucho, yo también les quiero mucho porque somos una familia muy unida, siempre he sentido que tienen ese tipo de recelo conmigo. Y mi hermano también, mi hermano tiene mucho recelo conmigo y yo lo sé, aunque no lo muestre porque él es alguien muy cariñoso. He intentado que sea cariñoso para que no sea como yo. Siempre le han puesto a él intentando que esté en el mismo nivel que yo.
y no siempre lo va a conseguir. Él en realidad es mucho más inteligente que yo en algunos aspectos, mientras que yo soy en otro. Y es normal porque somos dos personas diferentes. Pero mi mamá quiere que seamos perfectos en lo mismo. Un ejemplo es algo que pasó recién, que nos dieron lo de Cambridge. Y creo que ahí yo reaccioné mal, porque él siempre me ha ganado en notas. Y en Cambridge, que hicimos el examen ambos, el mismo examen, yo lo di hace 3 años, él lo dio recién, yo conseguía 2 con los 15 escudos completos. Mi hermano no consiguió 2. O sea, sí consiguió 2, pero no con los escudos completos. Los consiguió con los 14 escudos. Y creo que ahí yo reaccioné mal porque le saqué en cara que él no tuvo lo que yo tuve. Y de alguna forma siento que eso le afectó cómo se sintió acerca de su nota, porque él tenía que haber estado orgulloso de lo que hizo. Y sí sé que está orgulloso, pero no tan orgulloso si es que yo no le hubiera dicho eso que le dije. Entonces ahí también hay un error de mi parte, que yo no he ayudado a evitar este tipo de discriminación en la familia. Y eso. Bueno, y creo que eso sería todo. No quiero extenderme más con este tema. Le doy paso a Fabiana. Fabi, ¿qué te pasó a ti? Cuéntanos cómo te has sentido tú con este tema. Bueno, yo creo que el estereotipo con el que más me han juzgado, no solo mis papás, sino también mis compañeros de clase, es que sacar buenas notas es como ya ser inteligente, o que solo sacas buenas notas siendo aplicada, y que al sacar buenas notas significa que amo el colegio y me encanta estudiar y todo eso, cuando la verdad no es así. Creo que este estereotipo me ha afectado demasiado porque me hacen sentir una gran presión en mí, y no por parte de mi familia, sino por mí misma. Yo me pongo esa presión de que debo de ser perfecta con mis notas, debo de sacar 10, debo de ser la nota más alta, tener el promedio más alto, porque si no, siento que todo el trabajo que he hecho no es suficiente, y de que todas esas tardes de estudio que he tenido no fueron suficientes como para lograr tener una nota más alta, que a veces me pongo mal porque alguien tuvo un mayor promedio que yo o sacó una nota mejor. Eso me afecta mucho, y de verdad es como sentí que no lo di todo. Bueno, creo que ese ha sido el estereotipo que más me ha afectado, el de ser encabezada como que solo por tener 10 y buenas notas soy inteligente, soy perfecta. Y también creo que en la parte familiar eso afectaba a mis hermanos, porque mi hermano no tenía buenas notas en el colegio, pero no porque él era vago, sino porque lo dejaba todo al olvido y como que no le importaba mucho. Y a mi hermana también, y yo siento que cuando yo llego a la casa con buenas notas, mi mamá lo juzga o les pone bastante presión, en especial a mi hermana. Y a veces como que me siento culpable porque es como, ya yo tuve buenas notas, yo soy como considerada inteligente, ya yo saco 10 y estudio y lo que sea, pero para alguien que es como que dejado, siento que él también se puede sentir culpable, porque es como, yo trato de poner mi esfuerzo, pero simplemente no es como que me interese tanto estudiar o me importe demasiado el colegio. Entonces yo siento que eso en la parte de mi familia afecta más a mis hermanos. Y bueno, creo que esa ha sido toda mi historia. Bueno, la verdad, las anécdotas de todas han sido muy interesantes, y eso también nos demuestra que no debemos de guiarnos también mucho por los estereotipos y prejuicios, porque a la final, como dije, nos generan traumas, nos generan problemas mentales, e incluso nos puede llevar a sentirnos muy mal, a autolesionarnos y terminar en un psicólogo, porque de verdad no sabemos la gravedad de este asunto. Muchas personas no saben en realidad la gravedad de este asunto, piensan que es algo muy superficial y que nadie lo tiene y nadie lo toca, pero no se dan cuenta en realidad. Por ejemplo, el ejemplo que di de las mujeres no juegan fútbol y los hombres no juegan con las muñecas es un estereotipo que tienen. Simplemente que las mujeres no pueden jugar fútbol porque el fútbol no es de mujeres, y los hombres no pueden jugar con las muñecas porque las muñecas no son para que los hombres jueguen con ellas. Entonces, este tema le genera a muchas personas una gran reflexión que igual podemos compartir, y es por esto que quisimos hacer también este podcast con este tema, para contarnos sobre nuestras experiencias y dar una reflexión de este tema. Pero bueno, por aquí hemos cerrado nuestro podcast.
Gracias a todos por escuchar, gracias por compartir con nosotros y esperamos verlos pronto. Esto fue Imperfectamente Perfectos. Gracias. Gracias. Bye.